Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, no hay nadie como tú, Señor. Te adoramos de todo nuestro corazón, reconocemos tu grandeza, Señor, tu poder, tu autoridad, tu soberanía. Nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 creación hoy canta. Tú eres digno. Una última vez con todas nuestras fuerzas. Santo, santo, santo.
eres digno, Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder. Tuya es toda la gloria, Señor. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Dígalo conmigo, santo. Santo, 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 santo eres tú. Una última vez. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre,
sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tuya es toda la gloria, Señor. Gracias. Amén. ¿Podrían acompañarme en Génesis 13, por favor? Génesis 13, del 14 al 18. Las mujeres leemos el 14, los hombres el 15 y nos unimos en el 18. ¿Ok? Bueno, empezamos las mujeres. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también descendencia contará. Todos. Abraham, pues, moviendo su tienda, vino y moró en el encinar y Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí el altar a Jehová. Bueno, como ayer tuvimos a nuestro compañero Lalo, que es de cuarto, ahora le quiero dar el lugar a nuestra compañera Marish, que hoy nos compartirá de la palabra, y asimismo al director, para que pueda orar por ella. En el nombre del Señor Jesús, Padre, te damos las gracias por la vida de Marisol. Gracias por el tiempo que ella ha estado aquí y, Señor, en estos momentos queremos también que tú nos hables a través de ella, que podamos escuchar tu voz. Y sobre todo, Señor, te suplico que tú le bendigas en adelante. Ella expresó hace unos minutos la necesidad que tiene para la próxima semana. Yo te suplico que tú le lleves por tu mano en esa transición, pero que en estos minutos, Señor, también tú hables a través de su boca. Pues en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Quiero pedirle a los chicos de primero si puestos de pie me ayudan con una lectura ahí mismo, un capítulo anterior. Capítulo 12, Génesis capítulo 12. Les voy a pedir que me acompañen a leer los versos del 1 al 7. Todos los chicos de primero. Vamos a leer un versículo yo y el siguiente ustedes hasta llegar al 7, ¿de acuerdo? Nos unimos en ese último. Dice: sí, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Juntos. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Muchas gracias, chicos, pueden sentarse. Les voy a pedir que tengan estos pasajes ahí abiertos, Génesis 12 en estos versos y Génesis 13, los que ya leímos hace un momento. Y bueno, una de las experiencias que yo he vivido aquí en el seminario desde que llegué, no está chueco y la chueca soy yo, ¿verdad? Permítanme porque mi COD no me deja. Ahí está. Una de las experiencias que yo viví cuando llegué aquí fue eso, aterrizar en mi corazón y en mi vida que tenía que creerle a Dios. Creo que hemos sido siempre educados, nos han enseñado dentro de nuestras enseñanzas bíblicas y espirituales que tenemos que tener fe, que tenemos que creer. Y buscaba la definición de creer en el diccionario de la lengua española. Y dice que creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Y si nos vamos a la palabra y vemos la definición de fe, creo yo que es algo similar. ¿Alguien me puede decir la definición de fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora mi pregunta para ustedes sería, ¿qué es creerle a Dios? Y yo saqué una definición de mi mente, de mi corazón y de estas dos definiciones, ¿no? Yo creo que básicamente creerle a Dios es tener por cierto todo lo que promete en su palabra, esto es, todo lo que dice que Él hará, con la plena certeza y convicción de que así será. Y creo que en esta parte, si alguien me dice, no, yo sí le creo a Dios en todo, pues estoy casi segura que sería un mentiroso. Porque creo que cada uno de nosotros hemos tenido etapas en nuestra vida en que es difícil creerle a Dios. Y estos pasajes, este pasaje de Génesis donde nos habla, donde nos empieza a platicar de Abraham, quizá no nos muestra mucho previo a, en el capítulo 11 solamente nos habla de la genealogía y ahí sale el nombre de Abraham. Y es todo lo que encontramos previo a su llamamiento, solo nos menciona esto. Pero creo que este pasaje, estos versos nos dejan ver que definitivamente Abraham tenía una relación con Dios. Y quiero usar este pasaje y esta parte de la vida de Abraham para hablar de esto, de creerle a Dios. Y les quiero compartir tres cosas o quiero animarles a creerle a Dios en tres cosas. Y lo primero que quiero compartirles es, créanle a Dios que Él los llamó. Y el creerle a Dios que Él te llamó implica dos cosas, creo yo. Una es créele a Dios que Él te llamó y obedécele. Quizá muchos de nosotros que estamos aquí hemos entendido o creemos muy dentro de nuestro corazón que el haber venido a este lugar, el haber venido a prepararnos es esa parte de obediencia. Dios le hace un llamado bien específico a Abraham. ¿Y por qué decía al principio que nos deja ver que tenía que tener una relación muy estrecha con Dios? Porque Dios así nada más, en el verso 1 le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y es un llamado bien específico dentro de lo no específico del mismo. Quizá muy difícil para Abraham, pero con instrucciones muy claras. Vete de aquí a donde yo te diga. Y me van a decir ustedes, ¿instrucciones claras? Pues ¿cuál es la instrucción clara? Vete y camina y yo te voy a decir, pues sí, era una instrucción muy clara y muy concisa. Vete de aquí a donde yo te vaya diciendo.
Yo no conozco la historia de muchos de ustedes, de algunos sí, pero desconozco la historia y la experiencia de cada uno de muchos de ustedes para llegar hasta donde están hoy, para llegar y tomar la decisión de venir al seminario o de obedecer en esta parte. Pero para mí fue una lucha de más de 15 años, entre dudas, entre ocuparme en otras cosas, etcétera, etcétera, hasta que Dios confirmó y reconfirmó que efectivamente Él me seguía llamando y Él esperaba que yo obedeciera. Cuando Dios llama a Abraham, él sale de Ur con su padre, con su esposa, con su sobrino, y este lugar había sido su tierra, es lo que dice ahí los versos anteriores en el capítulo 11. Esta había sido su tierra, ahí había crecido, ahí se había desarrollado, ahí había encontrado a su esposa, por lo que entendemos, y va hacia Harán, y en Harán está un tiempo y después va finalmente a Canaán. Y Abraham obedeció, y a mí me impacta mucho el tratar de entender o el comprender o el querer yo pensar si yo pudiera hacerlo, ¿no? El que Abraham obedeciera aún antes de saber hacia dónde lo llevaría el Señor. Pero la instrucción, repito, fue clara: vete a donde yo te mostraré. Y cuando estaba escribiendo el sermón pensaba yo, qué estrés. Yo hace 2 semanas estaba con el alma en un hilo porque no sabía qué iba a pasar en estas próximas 2 semanas. Y había muchas ideas en mi cabeza y cuando escribí el sermón dije yo, ¿cómo? O sea, ¿qué había en el corazón de Abraham que le hizo obedecer? Salir e ir a donde Dios le mostrara. Y es así de simple. Créele a Dios que Él te llamó y obedécele en todo. Ya obedeciste una parte al estar aquí, sí, pero vienen más cosas. Dios va a seguir mostrando lo que tiene para ti en el camino. Créele a Dios que Él te llamó, aunque otros digan que no. Y qué difícil es esta parte. Les platico rápidamente el testimonio de mi papá. Mi papá creció sin sus padres. Mi abuela vivía, pero fue a Estados Unidos a trabajar para mantenerles, a él y a sus 3 hermanos, pero los dejó en la ciudad de Monterrey. Vivieron en una casa, en otra, en un internado, aquí, allá y acullá. Dentro de todo, en esas casas donde vivieron, fue de muchos de ellos familias cristianas, y de algún modo tenían y conocían del Evangelio. Sin embargo, la vida de mi papá, pues como cualquier niño en circunstancias como las que él vivió, llegó a su adolescencia con mucha rebeldía. Mi abuela llega cuando él ya tiene 15 años y pues a tratar de controlarlo como cuando tenía 5, y pues la situación era difícil. Sin embargo, Dios fue muy misericordioso y a los 18 años el Señor toca su corazón y mi papá cree en Él, y a los 6 meses de que él conoce a Cristo, el Señor lo llama a los 19 años. Desde adolescente iba a la primera iglesia bautista de Monterrey, y como les digo, pues su vida de rebeldía, su vida de no haber tenido una figura paterna, no haber tenido una figura de autoridad fija, pues así que ustedes dijeran, qué buen muchacho, pues creo que no, por ahí dicen que no. Pero a los 19 años que el Señor lo llama, él tiene esa convicción y va y habla con su pastor, y su pastor se ríe de él y le dice, está bien, te veo aquí en 1 mes que te corro. Y cuando mi papá platica ese testimonio, yo le pregunté, ¿y qué hiciste? Porque también mi abuela tenía 4 años de haber llegado, 4 años de estar con él, y mis tías y mi tío ya estaban casados, y entonces el único hijo que le quedaba era el varón más chico y que estaba con ella, y entonces mi abuela también, supongo que puso el grito en el cielo, ¿no? Le cuestionó. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿y qué hiciste? Y hasta la fecha lo sigue diciendo con una convicción tremenda, yo sabía que Dios me estaba llamando.
Y aunque mi pastor me dijo, sí, está bien, vete y te van a regresar por desastroso, por incumplido, por irresponsable, por rebelde, por lo que sea, yo sabía que Dios me estaba llamando. Y si él hubiera hecho caso, tanto de los comentarios de mi abuela como de su pastor, pues quizá no estaría el próximo año celebrando 50 años de ministerio, ¿no? Un ministerio que el Señor por gracia ha querido bendecir, un ministerio que el Señor por su sola misericordia prosperó hasta hace 4 años que él se jubiló y ahora ha seguido desarrollando, ya no como titular en una iglesia, pero sí en apoyo a otros pastores. Y a mí me cuesta un poco de trabajo entender cómo hay pastores, cómo hay líderes en las iglesias, cómo hay familia, padres, hermanos y aún profesores que se pueden atrever a cuestionar o a dar su opinión con respecto al llamado de alguno de nosotros. Yo no entiendo eso. Yo sé que este llamado y esta convicción tiene que dar evidencia de ello. Y yo creo que por lo mismo a mi papá no le creían, ¿no? Que no había así como mucha evidencia de que Dios estaba trabajando en él para llamarle. Sin embargo, yo no puedo entender que alguien pueda atreverse a hacerlo, porque eso a mí me queda muy claro que es tu corazón y el de Dios. Así que yo creo firmemente que tu llamado, mi llamado, es algo entre Dios y tú y entre Dios y yo. Y si Dios te llamó, créele. Y si Dios te llamó, créetela tú también, porque creo que a veces entramos en duda, estamos en inquietud, preguntamos, pedimos consejo y a veces llegan estos consejos de no, es que no estás preparado para esto, no, es que estás muy chavo, no, es que no es lo tuyo, no, es que tus intereses son, lo que se ve es que tus intereses son otros. Y eso yo creo que pega en nuestra convicción de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de lo que Dios nos está llamando a hacer. Y yo te quiero decir, créete que Dios te llamó y que nada ni nadie te quite el gozo de saberte elegido por gracia y por misericordia de Dios. Que nada mueva tu convicción del llamado que Dios te ha hecho. Abraham le creyó a Dios, pero ¿por qué a veces nosotros no podemos? ¿Por qué a veces tenemos inquietudes? ¿Por qué a veces tenemos dudas? Y yo quiero invitarte a que reflexiones en esto. Si este es un tiempo en el que estás teniendo inquietud, en el que tienes incertidumbre, en el que aún todavía en tu corazón hay alguna duda de si Dios efectivamente te llamó, si haber venido al seminario es lo que Dios quería, si realmente estás obedeciendo y si en tu corazón hay inquietud por esto, lo único a lo que yo te puedo invitar es a que te encierres con tu Señor, tomes un tiempo y pidas esa confirmación. Y cuando el Señor te confirme, entonces sigue adelante y actúa conforme a lo que Dios está indicando en tu vida. Una segunda cosa que yo veo aquí y que yo quiero decirles es, créele a Dios que Él va a sostenerte. Y veo en el verso 2 y 3 y en el verso 7 3 aspectos en los que Dios, cuando Él te llama, te sostiene, y uno de ellos, el primero de ellos es con su bendición. Yo creo que no debió ser fácil para Abraham, lo mencionaba hace un rato, salir de su ciudad, lejos de la familia, solo con su mujer y con Lot, su sobrino. ¿Y qué seguía? Vete de tu tierra a la tierra que yo te daré. Yo no sé si Abraham se habrá preguntado alguna vez, ¿y a dónde vamos a ir? Bueno, sí, Señor, me salgo, pero ¿para dónde le doy? ¿Para dónde empiezo a caminar? ¿Para dónde arreo mi ganado? ¿Qué vamos a hacer? Voy con mis cosas y mis pertenencias y mi ganado y mi gente, etcétera, etcétera, pero ¿y para dónde? ¿No? Yo no sé si alguna vez entró en la mente de Abraham o de la misma Sarai, bueno, ¿y si el ganado se nos muere? ¿Y si no encontramos más provisiones? ¿Y si nos atacan y nos roban? Yo no sé si Abraham se habrá preguntado todo esto,
Lo que sí me queda claro en estos pasajes es que la Biblia en ningún momento menciona que Abraham titubeó. Tenemos de otros personajes en la Biblia que le dijeron al Señor: no, espérame, Señor, es que no puedo, no, es que soy tartamudo, no, es que no sé qué, no, es que si esto, no, es que lo otro. Pero de Abraham eso no se dice. En ningún momento vemos que Abraham haya titubeado al obedecer. Y es que la promesa maravillosa de Dios para Abraham por su obediencia fue precisamente esta: que tendría siempre su bendición, que tendría su cuidado en todo momento y que tendría su protección. Dios estableció un pacto con él, le dijo que fundaría una gran nación, y no solo esa nación sería bendecida, sino que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de su descendencia. Y me gusta mucho lo que dice el verso 3, y yo lo puedo ver en esta parte, en cómo Dios nos sostiene con su bendición, como dice el verso 2 y como dice el verso 3, y lo interpreto así: nos sostiene con su cuidado. Dice este pasaje, y lo tienen ahí en la pantalla: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando yo puedo ver este pasaje que dice que Dios va a maldecir a los que me maldigan y que Dios va a bendecir a los que me bendigan, entonces yo puedo ver que Dios va a tener cuidado de mí en todos los sentidos. No solamente me va a dar su bendición, sino que habrá de cuidar de mí. Yo no sé si algunos de ustedes, los que no son de aquí, cuando llegamos se hicieron estas preguntas: ay, Señor, que no me toque que me asalten en la combi o en el metro. ¿A cuántos de ustedes los han asaltado? Voy a tener que preguntarlo. Cristian, hermano. ¿A quién más? ¿A nadie más? A mí el Señor de verdad me ha guardado. En estos 4 años, todavía me quedan 2 semanas, por eso no canto victoria, ¿verdad? Pero en estos casi 4 años, de verdad el Señor me ha guardado en ese sentido. Yo no sé si ustedes se lo han preguntado, y si me asaltan en la combi o en el camión o en el metro, o quizá en su mente haya pasado la idea: y si a la iglesia a la que voy a ir a servir no les caigo bien, o no les gusta cómo trabajo, o cuando salimos a hacer alguna vuelta y si me pasa algo y mi familia no está cerca. Otra creo que es más común: ¿y si se me acaba la despensa? ¿Y si no completo para la colegiatura? ¿Y si mis papás están batallando y no me pueden ayudar? ¿Cuántos de ustedes se han hecho alguna de estas preguntas? Y levanten su mano, porque el que no la levante, le voy a poner un coco. La verdad es que creo que todos hemos pasado por tiempos de incertidumbre, y lo que yo me pregunto es: si leemos la palabra, si entendemos la palabra de Dios, si la estudiamos cada día, y aunque no la leas en tu tiempo devocional, pero la lees porque la tienes que estudiar en tus clases, entonces ¿por qué no le creemos a Dios cuando Dios nos promete su cuidado? Quiero que vayan ahí a Mateo 6, 25, 31. En la pantalla solo aparecen 2 versos, pero quiero que lo tengan ahí en su Biblia y que vean el panorama. Y cuando vemos este pasaje, quiero pensar que a todos nos queda claro cuál es la calidad de cuidado que tenemos de parte de Dios. Y alguna vez yo decía: pues sí, los lirios del campo, pues sí, ellos se visten así, los viste con más gloria que al rey, pues sí, está bien, pero ¿y qué? Pues es en su naturaleza, ¿no? Y los pajaritos comen, pues sí, comen gusanitos y demás, pues ¿y eso qué, no? Así como que ¿cómo se puede comparar conmigo, que tengo que tener dinero para comer, que tengo que tener dinero? Y creo que en este pasaje, en Mateo 6, 25, 31, tenemos una enseñanza magnífica con respecto a esto, con respecto al cuidado que Dios tiene de sus hijos. Y yo podría compararlo, aparte de lo que dice este pasaje, yo podría decir: ¿y si Dios tiene cuidado de los que no creen en Él, cómo no va a tener cuidado de los que sí creemos en Él?
¿Cómo no va Dios a cuidarnos? ¿Cómo no va Dios a cuidar cada uno de los aspectos de nuestra vida? Y en Salmo 37, 25, este pasaje cuando el salmista puede decir: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este es uno de mis pasajes favoritos. Obviamente como hija de pastor lo hago muy propio, pero cuando lo leo y cuando lo pienso, ese es un testimonio del salmista, de no haber visto nunca a un justo delante de Dios desamparado. Y yo te quiero decir que si hoy te dio Dios aliento de vida para amanecer esta mañana, que si el Señor te dio vigor y fuerzas para levantarte, tienes que creerle que Dios está al cuidado de ti. Tenemos que creerle que Dios está al cuidado de ti. Y qué hermosa promesa en el verso 3 del capítulo 12 de Génesis, donde dice, les comentaba, que Dios va a bendecir al que te bendiga y que también va a maldecir al que te maldiga. ¿Y saben por qué? Porque el Señor tiene un propósito. Si Él te llamó, Él te va a sostener. Y creerle a Dios que Él nos va a sostener con su bendición, con su cuidado y también con su provisión. Ahorita les mencionaba, a veces nos preguntamos, ya no alcanza la despensa para la cena del fin de semana. Uy, ya se acabó, la ofrenda de la iglesia me llega hasta no sé cuándo y ya no tengo ni un 5. ¿Cuántos de ustedes estuvieron el viernes pasado en la iglesia Sion? Hasta donde tengo entendido, todos recibieron despensa, todos los que fueron, ¿cierto? ¿A quién le regalaron las galletas, el cereal o la leche que generalmente compran o comen o más les gusta? Levanten su mano. Uy, a los demás no. ¿Cuántos de ustedes estaban con la despensa ya así a punto de acabar y esta despensa que les entregaron el viernes les dio así un descanso en su corazón? Porque así es Dios, muchachos. Hace como año y medio, un domingo, una hermana llega y me da un sobre de la ofrenda. Me dio una ofrenda, pero me dio un sobre de ofrenda. Y entonces, hermana, Dios te bendiga. Un detallito. Yo no sé, creo que estaba en el stand ahí en la iglesia o me tenía que subir a cantar, no me acuerdo. El chiste es que distraída solamente agarro y lo meto en la Biblia y ya. Y llegué aquí, no me acordé que tenía ese sobre, pasó el tiempo, esa Biblia ya no la usé otra, y entonces usé otra, es lo que estoy aclarando, esa Biblia ya no la usé, o bueno, está bien, ya no la llevé. Usé otra, tengo como 5 Biblias, para que no me juzguen. Y entonces pasé el tiempo, tuve que hacer unos gastos que no tenía contemplados. Mi ofrenda que me dan mes a mes mi iglesia de Monterrey, pues se acabó. Y entonces estaba todavía viviendo con Karina. Y entonces, pues era una semana o una quincena que las dos estábamos así ya pidiendo panecito prestado, pidiendo galletitas para la última lata de atún, etcétera, etcétera. Y esa semana empecé a usar esa Biblia, que es la versión de traducción al lenguaje actual, para estar haciendo unas tareas y para estar leyendo unos pasajes en 2 versiones. Y entonces siempre acostumbro a hacer lo mismo, reviso así porque parecen archivero mis Biblias, y entonces sale el sobre y yo lo iba a agarrar y lo iba a tirar o lo iba a poner junto con otros que regreso porque no los uso, mi ofrenda la hago por transferencia. Y entonces agarro el sobre y así, a contraluz, se ve oscurito. Y yo, achis. Era un vale de despensa por 100 pesos. No me acuerdo para cuánta despensa nos alcanzó, pero creo que
Nos sirvió para bastante, ¿cierto, Karina? El año pasado con la despensa de la Iglesia Sion, igual. Todavía estaba con Karina también. Ya andábamos así de nada. Nos quedaba también, yo creo que comíamos mucho atún. Y llega una despensa llena de pastas, de mermelada, de cereales, de galletas, de leche. No entiendo por qué a veces no le creemos a Dios, muchachos, cuando Él dice que nos va a sostener en todo. En el verso 7, Dios le dijo a Abraham que daría toda una tierra a su descendencia. Esto significaba posesión, propiedad, algo que les iba a pertenecer. Esto significaba provisión. Creámosle a Dios, muchachos, que Él nos cuida y que nos va a sostener. Quiero que por un momento se imaginen y de verdad piensen muy bien y aterricen en su cabeza el mismísimo creador del cielo y de la tierra, el mismísimo dador de la vida, el creador del universo. Ese Dios poderoso es el que nos tiene en sus manos de amor para sostenernos en todos los aspectos de nuestra vida. Y por último, créanle a Dios que Él nos va a guiar en este llamado que Él nos ha hecho. En el pasaje que leyeron primero con Eli, en el capítulo 13, de los versos 14 al 17, podemos ver una vez más cómo lo que le dice en el 12 lo repite en este pasaje, en el 13. Y yo quiero decirte, créele a Dios que Él te va a guiar aunque haya incertidumbre. Mencionaba hace rato, ¿no?, que yo no sé si Abraham se preguntó si qué iba a hacer o para dónde iba a ir. Él obedeció. Y obedece Abraham dejando su casa por la promesa de Dios de bendiciones mucho más grandes en el futuro. Es probable que no supiera dónde iba específicamente, pero le creyó a Dios y emprendió el viaje por fe. Dios le hace ir a Harán, como leímos ahorita, y después a Canaán. Y estos tiempos, el llegar a Harán, establecerse ahí un tiempo y después ir hasta Canaán, debieron ser tiempos de transición hasta estar en el lugar que Dios le había prometido. Y en este pasaje precisamente Dios le muestra a Abraham esa tierra de la promesa. Si se fijan en el verso 14, dice que después que Lot se apartó de él, le dijo Jehová a Abraham: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y yo quiero decirte, créele a Dios que Él te va a guiar, aunque haya incertidumbre, y créele a Dios que Dios te va a guiar hasta que veas su promesa cumplida en ti. Ayer nos decía Eduardo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y yo también creo que esta voluntad de Dios agradable y perfecta puede venir en etapas. Dios puede darnos periodos de transición y yo no sé si estés tú pasando por un periodo de este tipo. Dios puede darnos tiempos de espera mientras aprendemos a depender completamente de Él, a creerle completamente a Él y a confiar en sus planes. Estos tiempos de transición, de esperar con paciencia, de obedecer a pesar de no saberlo todo y de no tener el panorama completo, nos ayudan para estar mejor preparados para servirle como debemos y en dónde debemos. ¿Dónde vamos a servir? Esa es la primera pregunta cuando llegamos aquí. Tenemos que servir en una iglesia.
¿Dónde va a ser? ¿Me van a enviar? ¿Yo voy a buscar? ¿Qué ministerio voy a desarrollar? ¿Qué voy a hacer cuando termine mi preparación aquí en el seminario? ¿A quién debo ministrar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo creo que son preguntas que nos hacemos a cada momento. Si le creemos a Dios que Él nos va a guiar, vamos a poder ver su promesa cumplida en nosotros, muchachos. Dios le dijo a Abraham: a la tierra que yo te daré. Y en el verso 14 de este capítulo 13 le dice: aquí donde estás parado, ves para allá, ves para allá, ves para allá y ves para allá. Esta es la tierra que te voy a dar. Esta es la tierra que te prometí. Abraham pudo ver cumplida la promesa de Dios en su vida. Él obedeció y buscó a Dios hasta que el Señor lo estableció en la tierra que le había prometido. Creo que una de las cosas que más nos fallan cuando llegamos aquí, uno de los errores que más cometemos muchos de nosotros cuando llegamos al seminario, es precisamente descuidar nuestra relación con Dios. Entre el trajín diario y las clases, y que empezamos a sustituir nuestro tiempo personal con Dios, con el estudio para nuestras materias, con el culto de capilla, etcétera, etcétera, es que descuidamos esta parte tan importante de nuestra relación con Dios. ¿Y cómo vamos a saber y cómo vamos a entender la guía de Dios si vamos dejándolo de lado? A veces también esta crisis de no buscarle, esta crisis de no saber qué es, porque hemos quizá orado y pedido la guía por mucho tiempo y no hemos entendido o no hemos visto una respuesta específica inmediata. Pero yo les quiero decir, créanle a Dios, que Él les va a ir diciendo, que Él les va a ir guiando. Y como decía Eduardo ayer, que nos va a llevar, si obedecemos. Creo que esa es la única condición. Esa fue la única condición que tuvo Abraham: obedecer. Si obedecemos, Él nos irá mostrando y nos irá indicando esa voluntad agradable y perfecta que es su promesa cumplida en nuestra vida. Quiero invitarles a que piensen en esto, a que oren, a que oremos a Dios. Y si mientras escuchamos un canto, y piensen en esto que les he compartido, piensen y analicen en cuánto sí le estamos creyendo a Dios o cuánto todavía tenemos inquietud y duda. Y les quiero invitar que mientras escuchamos este canto estemos en actitud de oración.
están inquietándote con respecto a tu llamado, con respecto a las necesidades o carencias que puedas tener, aún con respecto a qué hacer y qué decisiones tomar en tu vida. Pero quiero decirte que el Señor sí lo sabe. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y quiero decirte que personalmente aún todavía caigo en algunas de estas crisis. Pero he podido entender una sola cosa: que tengo que aprender a vivir por fe. Que tengo que aprender a vivir una fe práctica día a día. Porque no hay otra manera de creerle a Él. Él sabe cualquier situación por la que tú estés pasando, cualquier inquietud que estés sintiendo. Y a veces me imagino al Señor viéndonos desde su trono y preguntándose: todo lo que he hecho por ti, todo lo que te he provisto, todo lo que te he dado, ¿por qué todavía batallas para creerme? Créele que tiene un propósito para tu vida. Créele a Dios que tiene planes específicos para ti y que en su misericordia y en su bondad te irá aclarando y mostrando ese camino. Créele cuando leas su promesa que nada te va a faltar. Créele que Él te tiene en sus manos cuidándote día a día. Y créele por encima de todo que Él te llamó. Vive por fe, créele a Él. Señor, aquí estamos delante de ti.